este lugar siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo, se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo aquí. A ver, iglesia, ¿qué hay en casa? Alegría y gloria. El Señor los bendiga con su presencia y con su palabra, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Así que nosotros estamos proclamando esa verdad, estamos creyendo en la manifestación del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, en los dones espirituales. Creemos ciertamente que el Señor se mueve en la casa, se mueve en nuestra vida, se mueve en la iglesia, hace cosas extraordinarias en medio de este lugar. Así que le rogamos que hoy no sea la excepción, que ciertamente Él nos visite y se quede con nosotros de principio a fin. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite oír su palabra, ya no solo en el orden personal, aunque estemos en este lugar recibiéndolo de esa forma, porque Él es un Dios personal, pero qué bueno saber que podemos transmitir, podemos trasladar. Dice que nosotros somos bendecidos por Dios para que automáticamente podamos bendecir a otros. Y eso es una maravillosa idea. El ideal de Dios es de esa forma. Él deposita fe para que nosotros podamos trasladar esa fe que un día se nos concedió. Y así como se nos ministraba desde el comienzo, cada vez, mis amados, que tenemos la posibilidad de oír, nuestra fe va a ser aumentada. Amén. El título del mensaje que le he puesto para nuestra ministración familiar, porque estamos en La Roca. Este es un altar familiar donde no solo le pedimos nos bendiga así de forma personal, sino que también esa bendición se extienda a los nuestros, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todos. Cada vez que hemos recibido un tesoro, dice que tenemos ansias de ir y compartirlo para que esa riqueza que nosotros hemos obtenido, también los que nosotros amamos puedan tenerla. Amén. Entonces hay una bendición doble, triple, cuádruple. En fin, Dios es una fuente inagotable y mientras nosotros tengamos la posibilidad y la virtud de poder predicar al Señor, habrá algo que va a acontecer ahí en las vidas que tienen la posibilidad de oír el mensaje. Amén. Les decía entonces que el título de la enseñanza en el día de hoy le he puesto el Espíritu nos ordena. Yo digo amén. En estos tiempos cronológicos que estamos terminando, está finalizando un año, está terminando un ciclo, que son dos cuestiones distintas. Sabemos que por un lado corre la línea cronológica y por el otro corre el kairos de Dios, el tiempo oportuno del Señor, donde tenemos la posibilidad de participar de ese tiempo. Por eso cada uno de nosotros tenemos un nacimiento en lo biológico, pero también tenemos un nuevo nacimiento en el orden espiritual. Por eso es importante pedirle al Señor que nos haga entender ese nuevo nacimiento, lo que nosotros somos delante del Señor. Y podemos tener algunos 5, otros 20, otros 40, otros 60 u 80, pero en el momento en que hemos recibido al Señor y hemos dispuesto a abrir nuestro corazón, Él se mete dentro nuestro y nos da la posibilidad de un nuevo nacimiento por medio del Espíritu. Miren qué interesante, Él nos ha dado un Espíritu que dice que antes de que se acercara a Cristo estaba muerto, pero desde el momento en que nosotros le recibimos por medio de la fe, que no es en el orden natural, sino que es en el orden sobrenatural. No lo que pueden ver nuestros ojos, sino lo que ve nuestros sentidos espirituales. Es conforme a lo que creemos. Y esa fe nos alcanza porque Él es el principio y el fin, pero también es el autor y el consumador de esa fe. Él puso fe. Ninguno de nosotros estaríamos en este lugar
si no tuviésemos algo de fe. Algo nos trajo hasta su presencia y fue su Espíritu. Solamente hemos movido nuestras voluntades, hemos dejado de hacer lo que quizás teníamos que hacer y que muchas de ellas son obligaciones, que están bien, pero hemos priorizado poder venir a su casa, poder estar en su presencia y no solo adorar al Señor, sino recibir todo lo que Él ha preparado para nosotros. Porque dice que Él extiende su mano de piedad, de misericordia, de perdón, de abundancia de todas las cosas para que nosotros podamos tener plenitud. Amén. Y en esto, hablando en cuanto a esto que tiene que ver con la prioridad, justamente el orden que trae el Espíritu nos hace ver cuáles son las prioridades en nuestra vida. Y por más que esté finalizando un año, nosotros no miramos como algo que termina, sino con las expectativas de algo que comienza. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad que nos da el Espíritu para cerrar ciclos, cerrarlos bien y comenzar otros mejor. El Espíritu en ese orden hace que nosotros podamos ordenar las prioridades. Saber que primeramente está lo espiritual y que luego está lo natural. Cuando nosotros queremos poner primero lo natural por sobre lo sobrenatural, o por sobre lo espiritual, ahí es donde empieza a haber falencias en nuestra vida. Porque si Él nos vivificó, si Él le dio vida a nuestro espíritu, Él es el único que puede darnos la guianza para que nosotros podamos transcurrir nuestra vida en plenitud. Poder tener la plenitud que da su presencia, así dice su palabra, que solamente en ese lugar nosotros estamos completos. Cuando estamos en Cristo, estamos completos. Lo que Él está diciendo es que abre una puerta enorme para que nosotros podamos sacar, descontaminarnos, quitar de en medio lo que no nos beneficia, aquellas cosas que no entendíamos por qué estaban ahí, aún por qué nos sucedieron. Viene Cristo, viene el Señor, viene su Espíritu y los ordena. En tanto y en cuanto nosotros también en el transcurso de nuestra vida dejemos que Él actúe, porque Él quiere guiarnos. Entre las funciones que tiene el Espíritu Santo, dice la palabra que Él quiere guiarnos a toda verdad. Y automáticamente, cuando somos guiados a toda verdad, hay mentiras que comienzan a salirse de nuestras mentes. Nosotros la teníamos como verdades. Alguien las metió ahí. Y nosotros transitábamos nuestra vida creyendo que eran de esa forma. Y a medida que fuimos creciendo y fuimos entendiendo algunas situaciones, nos dimos cuenta que eso no era verdad o que no era toda la verdad. Eso es en el orden natural. Miren, lo podemos percibir. A medida que íbamos creciendo, nos dábamos cuenta que había cosas que, por ejemplo, en nuestras familias no estaban bien y que nosotros la habíamos naturalizado porque ese era nuestro ambiente. Ahora viene el Señor, viene su Espíritu y hay conflictos. Porque hay una verdad que se instaló, pero que en definitiva no era la verdad completa, o ni siquiera era la verdad, porque era una mentira, y viene el Espíritu de Dios a guiarnos a toda verdad, a lo que realmente nos va a liberar y nos va a permitir caminar de forma correcta y entender todas las cosas, conocer al Señor, realmente, no como una religión, no como algo que simplemente me hace sentir bien de forma efímera o de forma momentánea, sino que me posiciona. Es una realidad, porque Cristo no es una circunstancia, Cristo es una realidad. No es momentos lindos simplemente, porque de hecho la Biblia dice que hay cosas que nos van a acontecer, pero Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y conforme vayámonos llenándonos de Cristo, que en definitiva es llenarnos de su Espíritu, nosotros estaremos en sintonía con Él y podremos entender y ya nadie podrá engañarnos, porque esa es otra de las virtudes y de los atributos que trae el Espíritu Santo consigo, que es que ya nadie puede engañarnos y que esos engaños no solo sean eliminados, sino que sean totalmente restaurados. Y eso claramente beneficia a nuestras familias, porque de la misma forma que si estamos en amargura podemos contaminar a otros, yo creo en el nombre de Jesús que cuando estamos plenos y llenos de Cristo también podemos llevar plenitud a nuestra casa. Y eso requiere de un esfuerzo. Todos los que estamos en este lugar tuvimos que dejar cosas para estar en este lugar. No es que pasó una nube, ¿no?, que llevaba a la iglesia, entonces nosotros nos subimos y nos dejaba acá y nos dijo... No, cada uno tuvo que separar el tiempo para consagrarlo, para llevarlo a lo sagrado. Eso es lo sublime. Cuando nosotros entendemos ese tipo de cuestiones de que somos participantes de su naturaleza divina, o sea que todo lo que ocurre en este lugar tiene que ver con el Señor, tiene que ver con lo que Él inició, tiene que ver con su Espíritu, tiene que ver con la actividad angelical que Él lleva adelante con cada uno de nosotros. Pero también hemos dispuesto en nuestro corazón poder asistir a la congregación de los santos. Y dice que hay una bendición que viene de parte del Señor de forma personal, pero dice que hay algo mayor que ocurre cuando nosotros todos estamos juntos. Y eso, mis amados, no solo tiene que acontecer en este lugar, sino que de la misma forma tiene que pasar en tu casa. Entonces necesitamos establecer prioridades espirituales para que eso, que en ese mover que llevamos adelante de tomar una determinación, por ejemplo, de asistir a su casa, de estar en su presencia, y Él actúa y Él hace cosas, imagínense si trabajamos para que sea una realidad absolutamente todos los días de nuestras vidas, en nuestras familias. Claro, requiere de un esfuerzo, insisto, requiere de un trabajo, requiere de permanecer en el camino angosto, en la puerta estrecha, porque dice que todo lo otro es más fácil hacerlo. Seguramente hubiese sido más fácil tomar la decisión de no venir y estar en casa, pantuflas, mirando un programa de televisión o, no sé, tomando algo rico, un jugo, hermano. Pero alguno dijo, sí, una fresca, dice, una limonada fresca. ¿No, Néstor? Amén. Pero no significa que eso esté mal o está mal. Claro que no. Pero nosotros en el orden espiritual, justamente, el orden que viene por medio del Espíritu nos hace entender que hay prioridades. Y que mejor y mayor y lo que más me conviene es poder estar en su presencia. Primero Dios. Para luego poder disfrutar de todo lo que Él en su benevolencia me da. Y cuando aprendemos a tener esas prioridades, claramente hay bendición y hay abundancia para nuestras vidas. Y no estoy hablando solamente de lo económico. Siempre se los enseño, no es para reducir a Dios a lo económico. Porque ¿de qué nos serviría tener todos los bienes y estar en amargura, en tristeza o una familia destruida? ¿De qué nos serviría? Pero la realidad es que viene el Señor y dice, yo he venido a darles vida y a dárselas en abundancia. Claro que Él quiere darnos abundancia de todas las cosas. Porque la Biblia dice que anhela el Señor que nosotros podamos ser prosperados en todo. Y todo es
todo. Pero dice, de la misma forma, establece prioridades, de la misma forma que prospera nuestra alma. ¿Y cómo prospera nuestra alma? Por medio de su palabra, por medio de su presencia, por medio de su espíritu, por medio de las disciplinas espirituales que Él nos deja para que nosotros podamos sostenernos. Eso es lo importante, porque nosotros nos vamos de este lugar llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra, viviendo un tiempo hermoso, pero después tenemos que ir a enfrentarnos con la realidad que nos toca vivir justamente a diario. Y ahí tenemos que tener las herramientas correctas para poder sostenernos en esa plenitud. Y claro que va a haber oposición, claro que va a haber luchas, va a haber pruebas, pero qué bueno es saber, insisto, que estamos con Cristo y que Él está con nosotros para asistirnos. Y lo hace por medio de su Espíritu porque Él es ayudador. Qué bueno decirle en esta noche, Señor, por medio de tu Espíritu, ayúdame, porque hay veces que no tengo las fuerzas necesarias para continuar. Pero hoy, Él quiere mostrarnos de qué manera nosotros podemos sostenernos en esa vida espiritual, y es por medio de su Espíritu. Y a su vez, el Espíritu lo que quiere hacer es ordenarnos. En el orden cronológico o en el tiempo cronológico solemos tener cansancios ya culminando el año, ¿sí o no? De hecho lo decimos así, ya que se vaya el 2023. La realidad es que el martes ya, ¿no? El martes nos levantamos todos, no, y la realidad es que tiene que ver con lo que determinamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso hablo de los ciclos. Y los ciclos los abrimos y los cerramos nosotros conforme entendamos, podamos percibir lo que el Señor nos manifiesta en su palabra en cuanto a lo espiritual. Porque si no, no habría cómo. Por ejemplo, en eso que les explicaba, de que algunos recibieron al Señor a los 40, otros a los 2 años, otros a los 10, y la realidad es que cronológicamente todos llegaron al Señor o el Señor los alcanzó en una edad determinada, pero el Espíritu alinea todas esas cosas para que sea cual fuese la edad en la que nosotros hayamos llegado, insisto, o el Señor nos alcanzó, podamos vivir de la misma forma esa bendición espiritual que el Señor nos concede y abrazarnos para nosotros determinar los tiempos. Por eso dijo el salmista a modo de oración y casi haciendo un pedido y afirmando lo que creía: en tus manos están mis tiempos. Que es distinto que nuestros tiempos estén a la deriva, porque entonces estaríamos aguardando vaya a saber qué. Pero, por ejemplo, uno de los acontecimientos que la iglesia está aguardando es el retorno de su Señor. Y en los tiempos naturales, el sistema está esperando otras cosas. Pero la iglesia aguarda la manifestación gloriosa de su Salvador. En ese tiempo oportuno, pero también en este tiempo, porque Él está con nosotros. Porque el Maranata de Dios, que viene como un aliento, nos recuerda que Él vino, porque Cristo ya vino, que Cristo está con nosotros y que Él va a venir para tomar a la iglesia, para llevarla con Él y que estén juntos para siempre. Y yo digo amén. Por eso esto de las prioridades. Y la definición de prioridad o priorizar, fíjense lo que dice, y obviamente vamos a hacer el traslado en lo espiritual. Dice que priorizar es hacer primero lo que es nuestro deber. Y prioridad, dos que vendría a ser más o menos lo mismo, pero miren qué interesante lo que dice, por ejemplo, prioridad.
es concentrar todas nuestras fuerzas en lo más necesario. Volviendo al ejemplo, hay cosas que están bien y hay cosas que son importantes, pero también hay cosas que son urgentes. Y nosotros, conforme nuestra mente se va renovando, así dice el libro de Romanos, vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y no queda en el orden abstracto como algo que entendemos y sabemos cómo repetirlo, sino que lo adecuamos para que la administración sea efectiva, esté en nosotros y a su tiempo dé fruto. Porque lo que en otro tiempo era aceptable, hoy tiene que ser bueno. Y lo que fue bueno tiene que ir creciendo para ser agradable. Y lo que está siendo agradable también tiene un nivel de evolución hasta alcanzar la perfección. Eso es entender los tiempos y las prioridades. En otro tiempo, para mí, había otras prioridades. Y por ejemplo, que también tenían que ver con el Señor. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, a medida que el Señor fue trayendo crecimiento, madurez, compromisos y responsabilidades, son otras las prioridades. Ya no es solamente lo que entendía en aquel tiempo, sino que está eso sumado a algo que trajo un beneficio a mi vida espiritual, que costó un precio, pero que hay que sostenerlo. Y eso lo podemos ver en la presencia de Dios en su figura como fuego, donde dice que el Señor llamó a Moisés por medio de una zarza ardiente. Dice que estaba, para que lo podamos entender, ilustrar, una rama prendida a fuego. Y dice que esa rama o ese arbusto no se consumía. Y en el orden natural nosotros prendemos algo, arde y luego, llegado un tiempo, se apaga. Ahora el Espíritu Santo quiere dejarnos una enseñanza en esto, no solo del orden y las prioridades. Porque es fácil, no sé si la palabra correcta es más común que algo se encienda. Y trate de llevarlo al orden espiritual. Ahora lo que es más difícil es sostener, mantener eso encendido. La Biblia lo pone así, que nunca nos falte aceite en la lámpara, que tengamos la prioridad de buscar al Señor, de buscar ser llenos de su Espíritu para mantenernos encendidos. También lo pone así en el orden sacerdotal y dice la Biblia que nosotros somos sacerdotes para Dios. Todos. Y cada mañana el sacerdote tenía que llevar la leña para mantener el fuego encendido. O sea que es un trabajo de todos los días para poder mantenernos. Porque eso le puede pasar a usted y me puede pasar a mí si yo dejo de buscar al Señor, tarde o temprano. Mi corazón se va a alejar del Señor. Y una vez que se aleja mi corazón, lo que después le sigue es el cuerpo. Por eso nosotros quizás lo podemos ver simplemente así, dejaron de venir a la iglesia. No viene mal a la iglesia, decimos. Pero muchas veces quizás estuvo en la iglesia, pero su corazón estuvo en cualquier otro lugar. Por eso no pudo sostenerlo. Porque se cerró, porque se endureció, porque ya no recibió. Entonces, es importante entender, por ejemplo, que lo que Dios quiere ordenar es nuestras prioridades para no apagarnos, dice la Biblia, para no apagar su espíritu en nosotros. Y no apaguéis al espíritu. Así dice la Biblia. Amén. Ahora bien, para poder
ordenarnos, tenemos que tener un corazón que acepte lo de Dios, que se traslada a través de su palabra y que el Espíritu trae convicción y que a su vez nos ayuda y que nos guía. En esas tres funciones tenemos que estar fluyendo para que podamos estar firmes. Pero eso solamente puede darse si percibimos lo de Dios de forma espiritual, porque Dios es espíritu. Y la forma de percibirlo es con su palabra y teniendo como regla de fe, de vida, la palabra de Dios, que no solo bendice mi vida, sino que bendice la iglesia y bendice mi familia. Leamos 1 Corintios capítulo 2, verso 12 al 14. Lo hemos leído y es casi como un estandarte para que siempre nuestro norte sea guiado hacia el Señor. Y dice así, 1 Corintios capítulo 2, verso 12, tengo la versión Reina Valera, 1960. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo podríamos percibir lo de Dios si Él mismo no se diera a conocer y no nos explicara las cosas? ¿Y cómo lo hace? Por medio de su espíritu y por medio de su palabra. No es que se nos concedió algo y nosotros no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer cuando queremos con lo de Dios llevar una vida natural o una vida terrenal. Pero lo de Dios no solo se percibe de forma espiritual, sino que se transita de la misma forma. Y dice el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Claro, el que no conoce a Dios, el que no tiene el Espíritu de Dios, la realidad es que no puede percibir las cosas del Señor. No hay forma. Necesita que otra función, que otra unción, que cuando nosotros hablemos de Cristo, tengamos la fe de que el Señor se va a mover en un corazón incrédulo y a su tiempo lo va a convencer. Porque la tarea de la iglesia es predicar el Evangelio, no imponer el Evangelio, sino exponer el Evangelio con amor, con gracia, así sea duro, pero exponerlo de esa forma. Y el Espíritu va a convencer. ¿Amén? Eso estamos de acuerdo. El de afuera no lo puede percibir por más que nosotros le leamos la carta a los romanos y le digamos 1, 2, 3, así, como queriendo enseñarle. No. De esa forma no. No estoy diciendo que no hay que predicar. Lo que estoy diciendo es que cuando queremos enseñar un principio espiritual, difícilmente lo puedan percibir porque no está el Espíritu del Señor. Ahora, lo que me resulta más interesante e importante es establecer las prioridades a los que sí somos la iglesia, a los que sí hemos creído y que se están ordenando ahí ciertas prioridades. Porque dice que si hay que ordenar prioridades es porque en algún momento dejamos de tener ese orden y le estamos dando lugar a otras cuestiones y no a las espirituales. ¿Se entiende? Y por ende los resultados no son los que esperamos, por lo menos en el orden espiritual, que es el que nos conviene a nosotros. Entonces, viene el verso 13, dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No podemos desde lo natural oficiar lo espiritual y viceversa.
tiene que alinearse para que sea concreto. Porque si yo a la palabra de Dios le quiero poner mi corazón o mis formas o lo que fuese, estaría adulterando, estaría cambiando lo que la palabra de Dios quiere decir. Pero el hombre natural, dice el verso 14, no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahí me detengo nuevamente. Muchas veces nosotros estamos muy naturales, muy terrenales, muy carnales. Entonces, está la palabra, está el Espíritu y nosotros no lo recibimos, no lo percibimos de esa forma y mucho menos lo aceptamos y mucho menos queremos llevar adelante lo que el Espíritu nos enseña. No hay un corazón que acepta, entonces tenemos que identificar cuando estamos en esa condición y salirnos, abrir nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, acercarnos con confianza al tribunal del Espíritu Santo, al que podemos justamente ir con confianza para alcanzar el oportuno socorro, para que el Señor nuevamente ablande nuestro corazón. Y eso espiritual que se traslada como una orden para establecer prioridades y para ordenar nuestra vida, lo entendamos como un beneficio y no como un perjuicio. Hablábamos en estos días, en estas semanas, con respecto a algunas cosas que tienen que ver con esto, que en casa tenemos que alinear nuestra vida a su palabra, que es espíritu. Y hemos entendido que solo el espíritu da vida, que solo el espíritu puede sacar de lugares de muerte aquello que parece que ya no va a funcionar. Es su palabra, es su espíritu, y que nosotros manejemos esos rangos como convienen. Que cuando tengamos que tomar una decisión más allá de lo que percibamos naturalmente, nosotros tener la plena convicción de que espiritualmente es como la tenemos que resolver. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Que se unan para que tengan un efecto positivo para nosotros. Por eso, mis amados, necesitamos establecer prioridades en nuestra vida familiar. Y para eso nada mejor que la guianza del Espíritu Santo. Nada. No hay nada que regule mejor. No hay nada. De hecho, se nos dejó justamente para que nosotros podamos recurrir. Y cuando Él se manifiesta, nosotros estar abiertos a recibir y caminar en pos de la guianza que Él nos da. Y eso hará que los que vienen detrás también nos sigan. Amén. Pero hay otras cosas que dice la palabra de Dios conforme al orden, porque su palabra es espíritu y es vida. Entonces vayamos a la palabra para que nosotros podamos entender que para el Señor, por ejemplo, nuestra casa se tiene que ordenar. Se tiene que ordenar. Yo no puedo decirte qué cosas, porque la intimidad de tu casa la conoces vos, como conocés la intimidad de tu corazón y el Señor. Los de afuera podemos percibir algunas cosas, mirar conforme lo que hacemos, de qué manera nos encontramos, y si estamos simulando más tarde, más temprano, eso no tiene peso, se cae. Pero lo que se sostiene a través del tiempo, sea bueno o sea malo, es el resultado de lo que se buscó. Entonces la Biblia dice que tenemos que mirar, tenemos que priorizar lo que realmente hay que ordenar. Y cada uno, insisto, cada uno sabrá. El Espíritu y la palabra vienen con ese fin, con ese objetivo. Remover ahí nuestro corazón, nuestra mente, para que lo que no está bien se pueda acomodar. Y yo creo que con el Señor todas las cosas realmente se pueden acomodar, se transforman, toman un rumbo bueno. Pero para eso
hay que detenerse, hay que pensar, hay que orar, hay que recibir su palabra e ir en pos de eso que nosotros hemos oído y en lo cual estamos trabajando. Número 1, por ejemplo, la Biblia de las Américas es una versión, simplemente la que usted tenga está bien. Es para tener algunos conceptos un poco más claros simplemente. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Y yo digo amén. ¿Por qué les hablaba del tiempo cronológico y del tiempo kairos? Porque cuando nosotros leemos la Escritura, por ejemplo, es importante mirar de esa forma, porque si no pensamos en el orden natural, que fue algo que aconteció en algún tiempo y que es verdad, que tuvo un tiempo propicio, un tiempo cronológico, un tiempo histórico, pero la palabra de Dios dice que está viva y que es eficaz y que todo lo que les aconteció a los antiguos es figura y sombra para nosotros y que podamos identificar lo que trae consigo el espíritu de la profecía, que es la palabra. Y evidentemente había una situación de desorden en la vida de este rey, así como puede haber en nuestras vidas. Entonces viene el principio espiritual y dice: pon en orden tu casa. Así que es importante para Dios. Ciertamente este hombre tenía una enfermedad y iba a morir. Pero la realidad es que nosotros puede que en algún momento muramos, así como conocemos la muerte, pero dice la Biblia que el que cree en el Señor no muere, sino que duerme. Porque hay redención para el que muere en Cristo, para el que duerme. ¿Se entiende? Pero hay una muerte, hay una separación, porque sabían que la palabra muerte significa separación. Entonces hay una separación del cuerpo y del espíritu. Entonces se muere el cuerpo, pero el espíritu que está en Cristo vive. Ahora bien, cuando viene el Señor y dice: pon en orden tu casa, es porque viene el fin de un ciclo. Y nosotros tenemos que estar con las cosas bien ordenadas. Eso es lo que nos está diciendo. Si por alguna cuestión que tiene que ver con la soberanía de Dios, Él sabe el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte, en el orden físico. Porque Él sabe todas las cosas. En el orden natural, todos quisieran vivir para siempre. Por eso dice que el mayor conflicto del ser humano es el temor a la muerte. Pero el Señor lo resolvió. Porque dice que Él venció la muerte. Y todos los que creen en Él y están en Cristo también son partícipes de su muerte, pero así de su resurrección. Poderoso, hermanos. Entonces no hay conflictos. Pero para estar en esa condición tiene que estar en orden nuestra vida. Y cuanto más nuestra casa tiene que estar en orden. Amén. Número 2, Reina Valera contemporánea, el libro de Salmos, en el capítulo 119, verso 133. Dice: ordena mis pasos con tu palabra, para que el pecado no me domine. Seguramente hay versiones que ustedes tienen que habla de iniquidad, que es otra estación en cuanto al descenso de la vida del que ha creído. Porque hay, por ejemplo, peso. La Biblia dice: despójense de carga, peso, pecado.
Pero dice que el Señor llega aún a liberarnos de un estado de iniquidad para que no tenga dominio sobre nosotros. Es el estadio más bajo de la condición ajena al Señor, para que se entienda. Hasta ese lugar, el Señor, o desde ese lugar, o lo que no va a permitir si nosotros ordenamos nuestros pasos, eso va a impedir que nosotros alcancemos o que caigamos en esos lugares. Por eso lo único que puede ordenar nuestros pasos, nuestro caminar, es la palabra de Dios. No, yo estoy cansado de la iglesia, no sé para qué voy, por qué vine, no sé. A veces estamos medio así. Lo único que nos ordena, lo único que nos saca, ¿qué es? La palabra. Buscar al Señor, sentarnos y escuchar, aunque a veces nos guste mucho, a veces nos guste poco o a veces no nos guste nada. Porque nos pasa. Decimos, me está hablando a mí. Sí. Chocolate por la noticia. Y sí. Entre muchas de las cosas que deberíamos pedirle al Señor es que nos hable. Señor, háblanos. Y cuando nos habla, decimos, si nos habló es porque nos está teniendo en cuenta y porque algo quiere ordenar. Por ejemplo, nuestro caminar. Número 3, nueva versión internacional, 1 Corintios capítulo 14, verso 40, dice, pero todo debe hacerse, esto es un principio espiritual, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y yo digo amén. Todo. Mayormente lo que se nos concedió como espiritual, porque eso nos va a ayudar a ser ordenados en las demás cosas. Si nosotros no somos ordenados en lo que se ve, es porque hay algo que en lo que no se ve está desordenado. Y por algún tiempo podemos sostenerlo ahí haciendo fuerza natural. Pero más tarde, si eso no está siendo trabajado en el orden espiritual, por algún lado se va a ver la hilacha, decimos. Por algún lado. Podemos poner cara así de que estamos en el tercer cielo, pero la realidad es que si eso no es una realidad, más tarde, más temprano, pero viene la palabra y nos hace entender que todo tiene que hacerse de un modo adecuado y en orden. Lo entendemos mejor bajo presión, pero el Señor no viene de esa forma. Nosotros que hemos confiado porque lo hemos aceptado por amor, todo lo que hacemos es por amor a Él, es para agradarle a Él. Nadie nos obliga, nadie nos exige, porque no es la manera en la que el Señor se mueve. Pero, ¿dónde hacemos notar nuestra carnalidad, nuestra forma terrenal, cómo nos movemos naturalmente? Que justamente lo que es en esos terrenos, y es obligadamente, lo cumplimos. Nos guste, no nos guste. Porque es una obligación, porque tenemos beneficios y porque no nos queda otra. ¿O no le gustaría, por ejemplo, decir, no, yo quiero trabajar de lunes a martes, de 11 a 2? No, mejor de 11 a 1, así de paso ya como. Y, ¿sí o no? ¿No estaría bueno? Pero no podemos.
o no nos dejan, o no nos conviene. Y como eso lo entendemos y hasta estamos obligados a hacerlo, lo tenemos que cumplir. Ahora, ¿qué mejor que viene el Señor con una mesa de beneficios, con todo a favor nuestro, y nosotros permanecer en una necedad? No tiene sentido. Por eso hay una batalla entre la necedad, ya se desplegó, ya está entre nosotros, como potestades, la necedad y la sabiduría, dice que se enfrentan continuamente. Lo que nos parece contra lo que el Señor determina. Yo les aconsejo de parte del Señor, porque así dice la Escritura, que nosotros podamos ceder y que Él sea el que tome el control. Y al principio puede que haya cosas que estén ahí y no nos gusten demasiado, pero transcurrido el tiempo, eso dará fruto apacible de justicia a todos los que por ella son enseñados. Que en definitiva es el orden. Otras versiones dice la disciplina del Señor. Pero nosotros escuchamos la palabra disciplina y como que me da cosa. Y no es más que el Espíritu queriendo ordenarnos para nuestro beneficio, porque hay potestades contrarias que nos quieren mantener para que no hagamos lo que es apropiado y mucho menos para mantenernos en orden. Y eso fue desde el principio. La Biblia comienza así en el Génesis 1:1, dice, en el principio hizo o creó Dios los cielos y la tierra. Y pasa el verso 2. Y dice que hay una distancia de tiempo que quizás nosotros no la podemos percibir, pero luego dice que la tierra estaba. ¿Y si Dios no hace nada desordenado? Evidentemente entre el verso 1 y el verso 2 algo aconteció. Pero eso es un tema para otro capítulo. La realidad es que donde hubo desorden, el Señor se vio en la obligación de tener que ordenarlo, porque dice que todo estaba desordenado. Había abismos, había tinieblas, pero dice que el Espíritu se movía sobre ese lugar. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor en nuestras casas y en el desorden que tenemos? Moverse justamente para crear algo nuevo. Porque los versículos siguientes muestran qué es lo que comenzó a hacer. Y el desorden quedó atrás, así como va a quedar a partir de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. 4. La Biblia de las Américas, 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden establecido por el Señor. Y que miren cómo lo pone, evidentemente, y lo hemos hablado también, el orden familiar determina, es clave. Como nosotros nos conduzcamos en nuestra familia, en nuestro entorno íntimo, y el orden que le demos a cada cosa, adaptando lo espiritual a lo espiritual, por eso la administración, abro paréntesis, porque no todas las familias son iguales, ni están conformadas de la misma manera, ni viven las mismas cosas, ni están en un proceso igual. Cierro paréntesis, por eso la administración, por eso no dejar capítulos inconclusos, por eso cada vez que nos reunimos, porque el Señor tiene algo nuevo para enseñarnos, y si yo no estoy, me lo perdí. Y quizás era algo que necesitaba oír para que sea transformado. No es porque el pastor quiere que todos vengan a la iglesia y las sillas estén llenas y dale, y vengan porque si no van a ver y el Señor lo va a castigar y al infierno, todo. No. Es un beneficio para la casa, es un beneficio para la familia, es un beneficio, un esfuerzo que tenemos que hacer, que en definitiva es para nosotros.
Me dijo un hermano ahí cuando lo crucé en la puerta, a modo de broma, ¿no? Y yo también le respondí medio en broma, medio... Quería hablar con usted, pastor, me dijo. Sí, no voy a venir más a la iglesia. Ah, mira vos. ¿Te jorobás vos? Le digo. Sí, me voy a poner triste. Sí, me va a preocupar porque detrás de esa persona hay una familia. Claro, pero como que... Mira cómo tiemblo. O sea, no sé qué... Si desde este lugar todo lo que hacemos, así creo que también algo mencionaba Martín, es para bendecirlos. Y nosotros trasladamos el mensaje del cual todos somos beneficiados. Pero cada uno toma su decisión y su determinación de vida. Se reía el hermano, pero me parece que no le gustó lo que le... Nada, fue en tinte de broma. Pero la realidad es que nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de ordenar lo que el Espíritu nos hace ver. Porque cada vez que oímos su palabra, como iniciaba, nos da la posibilidad de salir de engaños y salir de mentiras que nos acompañan y no nos benefician en el orden familiar. Pero el Señor sí, siempre. Amén. Y número 5, Proverbios capítulo 21, verso 29 dice: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto, el hombre honrado, el que tiene un buen corazón, ordena sus caminos. Impresionante el Señor. Se ve que cuando Él estaba anunciando su palabra, muchos ponían caras, así como las que me pone usted cuando yo estoy predicando. ¿Alguno para disimular? No me gusta nada de lo que estoy... Está hablando claramente de un endurecimiento en el orden espiritual porque no lo está recibiendo. Entonces, sí puede ser la característica de un hombre que no es santo, porque eso es alguien que es impío. Un hombre pío es un hombre santo y piadoso. Un hombre impío es alguien que no quiere percibirlo del Señor. Entonces, el que no quiere percibirlo del Señor ya lo tiene de esa forma. Ahora, qué triste que los considerados santos se endurezcan, pongan cara... ¡Pip! Cara fea. Pero dice que el hombre recto, cuando habla de recto, habla de íntegro. No está diciendo el hombre perfecto. Está diciendo el que quizás no es el mejor y quizás las cosas no le están saliendo muy bien, pero quiere insistir en permanecer en el proceso de perfeccionamiento de lo que Dios está haciendo. Porque ninguno de los que estamos en este lugar, por lo menos yo, olvídese, perfecto no soy. Pero no me voy a correr ni loco, porque yo ya sé lo que es estar en otro lado. Y sé que no hay ningún camino que me conduzca a la vida afuera. Entonces, sea cual fuese la condición en la que me encuentre, pido la ayuda del Señor para continuar en su camino. Y eso no me hace más bueno que otro. Simplemente me permite mantenerme en rectitud y que mis pasos sean ordenados. Y eso claramente se lo muestro a los que tenga más cerca. No hablo necesariamente por mi vida en particular, hablo en lo que cada uno somos. Ahora, si no nos importa, ¿cómo vamos a esperar que a los demás les importe? Ahora, más allá de errores, más allá de deficiencia, más allá de que nos falte entender, comprender y que cuando vamos nos caemos y vamos y nos caemos, 7 veces cae el justo y de todas ellas el Señor lo levanta.
porque prefiere, tiene como prioridad permanecer en el camino del Señor que volverse a caminos de maldad. Y eso es realmente de valientes. Porque es más fácil tirar la toalla y bueno. Ahora, aunque las cosas me cuesten el doble, el triple, acá voy a estar, Señor. Porque aunque el Señor me mate, en Él voy a esperar. Amén. Termino. ¿Qué les parece? Nos ponemos de pie y le voy pidiendo a Mar, a los chicos, si se van acercando, así podemos adorar al Señor. Tan lindo poder escuchar su palabra. Es un tesoro realmente, mis amados, que podemos estar recibiendo la instrucción. Gálatas capítulo 5, verso 7, mientras les voy compartiendo un dato referencial, así siempre lo pongo. Dice, ustedes corrían bien. Y pregunta, ¿quién los convenció de no seguir corriendo en el camino verdadero? Prestemos atención, mis amados. Es importante llegar al final. Dice, es mejor el fin del negocio que el principio. Tenemos que llegar a la meta. Y en el camino, fíjense, que ya no habla de arrastrarse ni de caminar, dice correr. O sea que nosotros podemos estar corriendo, habla de un atleta, habla de alguien que está con firmeza, no está hablando de alguien neófito, de alguien que comienza, está hablando de alguien que corre la carrera. Ese también puede ser desviado. Ese también puede ser fascinado por algunas otras cuestiones que no vienen de parte del Señor. Por eso hace como una advertencia. ¿Qué les pasó? Si ustedes corrían bien, ¿qué sucedió? ¿Quién los convenció de no seguir corriendo el camino verdadero? ¿Qué hace el Espíritu? Nos guía siempre a toda verdad. Muchas veces podemos estar corriendo, estar embalados, pero en definitiva el que nos está guiando no necesariamente sea el Espíritu Santo. Prestemos atención. ¿Para qué? Para no ser corridos de los caminos de verdad. Y se los puedo asegurar, con conocimiento de causa, nos puede pasar a todos. Ninguno estamos exentos. Pero bendito sea Jesús que ninguno estamos exentos de la llenura del Espíritu Santo y de lo que Él quiere hacer y de lo que quiere establecer y cómo quiere ordenar nuestra vida y quiere establecer prioridades el Espíritu para que nosotros, así como hemos comenzado, así también terminemos. Amén. Porque ciertamente quiero que, así como dijo la voz apostólica, he acabado la carrera, he guardado la fe, tengo la esperanza que recibiré la corona de justicia, no solo yo, sino todos los que aman y los que aman su venida. Y yo digo amén. Por eso, mis amados, concluyo diciendo lo que nos dejó el Señor en Mateo capítulo 6, verso 33. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a Dios. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que fue delegado para nosotros. El Espíritu ordena, mis amados. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra guía. Él es el que trae convicción, Él es el que nos da poder. Ese que necesitamos para entender qué es lo más importante. Que cambie nuestros anhelos
y que se direccione de forma correcta nuestra búsqueda. Que no cese la búsqueda del reino de Dios y de todo lo que es justo, y entonces realmente tendremos la certeza que Él nos va a proporcionar todo lo que nosotros necesitemos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor y le adoramos. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa. Entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.